Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ya hicieron los cuestionarios? Ya. Ya. Nos surgió Sí. en 2A. Ujú. ¿En cuáles? La primera es la sumatoria de K igual a 1 a infinito, de 4 sobre K por K más 2. 4 sobre K Ajá, por K más 2. por K más 2. Ujú. No sé, como que no me salía como el eliminar los elementos, pues, como nos había enseñado a usted. ¿Planteaste las dos fracciones? Sí, me ¿Y quedó cuáles? 2K menos 2K más 2. 2K menos 2K más 2. O sea, 2 sobre K, perdón. Menos 2 sobre K más 2 2. sobre K. Ajá, menos 2 sobre K más 2. A ver, si hacemos eso, queda 2K más 4 menos 2K. Sí, sí da. Entonces tendríamos que la enésima suma parcial sería, el primer término sería 2 sobre 1 menos 2 sobre 3. Uh-huh. Y el segundo término sería cuando K vale 2, tendríamos 2 sobre 2. Vamos a dejarlo así. 2 sobre 2 menos 2 sobre 4. Y el siguiente sería 2 sobre 3 menos 2 sobre 5. Es que en este hay que poner más. Y el siguiente sería 2 sobre 4 menos 2 sobre 6. Y así continuamos hasta llegar a 2 sobre n menos 2 sobre n más 2. Es que no se eliminan el que es con el que está a un lado, pero al final sí se elimina. Este se va a eliminar con este que está acá. Y este 2 sobre 4 se va a eliminar con este que está acá. Pero este no. Ni el 2 ni el 1. Ajá. Este, pues, de nosotros tampoco se eliminaba. Y aquí nos queda 1, 2 sobre 2. Es que a lo mejor habría que poner más. Vamos a ver si se eliminan con otro. 2 sobre 4. Si no, no es necesario que converjan. Mm, 2 sobre 6 y luego sigue 2 sobre 5 menos 2 sobre 7 y luego sigue 2 sobre 6 menos 2 sobre 8 más 2 sobre 7 menos 2 sobre 9, 2 sobre 8 menos 2 sobre 10. Vamos a ver si este no se elimina. Y menos 2 quintos sí se elimina con este. Y menos 2 sextos sí se elimina con este. Sí, no, sí, ya después se empiezan a eliminar todos. Entonces nada más nos quedaría este y todos los demás se empiezan a eliminar. Este se elimina con este. Este se elimina con este. Porque a partir de este término ya se eliminaron dos, se eliminan dos, se eliminan dos, se eliminan dos. Y estos pues se van a eliminar con los que estén después. Entonces al final nos queda que es 2 sobre 1 más 2 sobre 2. Y el otro, los que nos iban a quedar, pues ya se eliminan todos, ¿verdad? Creo que sí. Sí, maestra, se eliminan todos y nomás queda el 2 y el 1.
Entonces yo creo que ya nada más nos quedaría, supongo que este se elimina también y nos quedaría menos 2 sobre k más 2. Pero en cualquier caso, sí, aunque no se eliminen y nos queden los dos, a la hora que calculamos el límite, como n tiende a infinito, pues estos se van a eliminar y solamente nos queda 2 más 1, 3. Ah, ok. Sí, es Y que en como este, no... pues, Ok. sí, no, es que en este había que poner más términos para ver si se eliminan. Y luego, Miss, para separar el último, que era 1 sobre 4k cuadrada menos 1, es que como haciéndolo por binomio conjugado, no me daba arriba 1, entonces... Ah, a ver, ¿me lo repites otra vez? Era la sumatoria de, bueno, sí, ya no lo igual puedo. a 1. Ajá. 1 sobre 4k cuadrada menos 1. Sobre 4k cuadrada menos 1, pues eso es una diferencia de cuadrados, así que lo factorizamos como 2k más 1 y 2k más 1 y 2k menos 1. Entonces si lo ponemos, a ver, 2k más 1 menos 2k menos 1, nos quedaría arriba 2k menos 1, menos esto que sería 2k más 1. Entonces creo que lleva este menos y este más. Para que nos quede menos 2k más 1, es decir, menos 1 por esto, menos 2k más 1. Más este por este, que debería ser 1, más 2k más 1. Ahora sí, con este se elimina y me queda aquí un 2. Eso significa que esta sumatoria no es igual a esta. Pero, lo único que hacemos es, entonces, esta de acá me da un 2, entonces, y no es igual a esta, entonces, pero si lo que pasemos es, esto era que aquí me quedaba 2k menos 1 y el que era negativo era 2k más 1. Si lo multiplicamos por un medio, el resultado de esto al final todo se va a dividir entre 2 y entonces sí sería igual a esto. Ah, ok. O lo que es lo mismo, poner un medio aquí y un medio acá. Pero pues como es una sumatoria, el un medio es una constante, sacamos la constante de la sumatoria y es más sencillo manejarlo así. Haces lo mismo que habías hecho anteriormente, pero ahora el resultado lo divides entre 2 al final. Ok. Voy a poner un medio. Nada. Bueno, y si no hay más dudas, entonces pasamos al siguiente tema, que son criterios de convergencia. Las técnicas que vimos en la clase anterior para resolver series telescópicas y series geométricas siempre nos llevaban al resultado al que converge la serie. Es decir, además de decirnos si la serie converge o diverge, nos dice hacia qué valor converge. Pero no siempre es necesario saber a qué valor converge, nada más es necesario saber si converge o no. Y entonces podemos usar otras técnicas que se conocen como criterios de convergencia. Hay muchos, nosotros vamos a revisar nada más 3. Criterio de la integral, criterio de la razón y criterio de la raíz. En cualquiera de estas 3 técnicas nos va a decir si la serie converge o diverge. No nos va a decir a dónde, pero digamos que para algunos ejercicios no es necesario. Entonces vamos a empezar con el criterio de la integral. Criterio de la integral. Para determinar si una serie converge o diverge, vamos a usar una integral. Vamos a ver el principio de por qué usamos esa integral. Vamos a suponer que la serie, mi sumatoria, puede ser representada mediante una función. ¿Qué características tiene esa función?
La función es no negativa. Es continua. Y es decreciente. No es necesario que en todo su dominio cumpla estas tres condiciones. Solo necesitamos que desde 1 hasta infinito sea no negativa, continua y decreciente. Entonces, una función que es no negativa, que es continua y que además es decreciente, se encontraría siempre, bueno, al menos de 1 a 0, se encontraría en la parte positiva, es decir, en el cuadrante 1, no debe tener huecos, no debe tener asíntotas y debe ir hacia abajo. Entonces, vamos a decir que esta es mi función. La característica es que esta función me representa cada uno de los términos de la sumatoria. Cuando yo evalúo la función en 1, pues la función me debe de dar el primer término de la sumatoria. Cuando yo la evalúo en 2, me debe dar el segundo término de la sumatoria. Cuando la evalúo en 3, pues me debe de dar el tercer término de la sumatoria. Vamos a calcular el área debajo de esta región utilizando rectángulos. Entonces, el primer rectángulo lo vamos a dibujar aquí. Es decir, el área es igual al área del rectángulo 1, y el rectángulo 1 mide 1 de base y a 2 de altura. Mi segundo rectángulo mide 1 de base y a 3 de altura. Mi tercer rectángulo tendría 1 de base y su altura sería a 4. Y así continuamos hasta llegar al último rectángulo, que tendría la altura de AN. Entonces, como vemos, el área de todo esto, como es el 1 está multiplicando a todos, pues lo quitamos y nos quedaría la sumatoria que va desde 2 hasta AN. Si la sumatoria que va desde 1 hasta AN la llamamos suma parcial enésima, pues entonces esto sería como la suma parcial enésima, excepto que le falta el A1, que empezamos en A2. Y esta región de aquí, la que estamos calculando, si se fijan, es más pequeña que la integral, porque con la integral yo obtendría la región de aquí. Entonces este de aquí es más pequeño que la integral calculada desde 1 hasta n, en este caso sería hasta el infinito, porque no sabemos hasta dónde llega n. Estamos asumiendo que n es un valor muy, muy grande, tan grande que tiende a infinito. Entonces, es como si calculáramos la integral desde 1 hasta infinito de la función. Entonces, como vemos, esta región es más pequeña que la integral. Y si resulta que nosotros calculamos esta integral impropia y resulta que converge, ¿qué podemos concluir de este resultado? Que también converge. Que también converge, porque si este converge, que es más grande, como vemos en la gráfica, pues entonces este también converge. Se supone que cuando nosotros calculamos la suma parcial enésima, estamos haciendo n un valor tan grande que tiende a infinito. Entonces, si la integral converge, la suma Maestra, parcial... ¿puedo Sí, meter a mi compañera Jacqueline? sí. Listo, gracias. Entonces, si la integral converge, la suma parcial enésima converge, y entonces nosotros cuando queríamos determinar si una serie converge o diverge, calculábamos el límite cuando n tiende a infinito de la enésima suma parcial. Entonces, si la integral converge, la serie converge.
Otro caso, vamos a calcular ahora rectángulos, pero que sean más altos que la función. Entonces ahora el área sería igual a la base del rectángulo, que es 1, y la altura de mi rectángulo es A1. En mi rectángulo 2, su base mide 1 y la altura mide A2. Del rectángulo 3, la base sería 1 y la altura sería A3. Y continuamos así hasta llegar al enésimo rectángulo. En este caso, si este es AN, pues este va a ser AN menos 1, y entonces tendríamos 1 por AN menos 1. Y al final de todo esto es igual a la suma desde A1 hasta AN menos 1. Y eso podríamos decir que es una suma parcial, solo que ahora llega hasta N menos 1. Esta suma parcial, o esto como, visto como área, tiene un valor más alto que la función porque nos están sobrando estas regiones. Entonces esto de aquí nos daría un valor más grande que si calculamos la integral desde 1 hasta infinito para esa función. Y entonces, como este valor es más grande que la integral, si resulta que la integral diverge, pues la suma parcial, que nos da un valor aún más grande, pues entonces también diverge. Y ese es el principio o la explicación de por qué podemos plantear lo siguiente. No me digas. Ya no me cabe, pero es, si la integral de la función calculada desde 1 hasta infinito converge, pues entonces concluimos que la sumatoria converge. Caso opuesto, si la integral calculada desde 1 a infinito para la función f de x con respecto a x diverge, pues entonces concluimos que la serie diverge. Entonces, ¿eso qué significa? Que si la sumatoria la podemos representar con una función que sea positiva, que sea continua y que además sea no negativa, desde 1 hasta infinito, y que cada término de la función me representa cada uno de los términos de la serie, entonces lo único que necesito es determinar si esa función converge calculada desde 1 a infinito. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí?
Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican. Tenemos la serie que va desde 1 hasta infinito, t1 sobre 1 más k cuadrada. Entonces, esta serie la podemos representar con la función f de x es igual a 1 sobre 1 más x cuadrada. Y entonces nos va a dar cada uno de los términos que están aquí. Para determinar si la serie converge o diverge, pues lo único que necesito es determinar si la integral desde 1 hasta infinito para 1 sobre 1 más x cuadrada converge o diverge. Y como es una integral impropia, pues tengo que calcular el límite. El límite cuando b tiende a infinito de la integral que va desde 1 hasta b. De 1 entre 1 más x cuadrada con respecto de x. Esta integral es muy sencillita, ya tiene fórmula directa. ¿Cuál es? La integral de 1 sobre 1 más u cuadrada. Arco tangente. El arco tangente de u. Sería nada más x. Y esto lo tenemos que evaluar desde 1 hasta b. Entonces aquí nos quedaría el límite cuando b tiende a infinito. De la función la evaluamos en el límite superior y nos va a quedar arco tangente de b. Menos la función la evaluamos en el límite inferior y tendríamos arco tangente de 1. Entonces quedaría el límite cuando b tiende a infinito de imagínate, el arco tangente de 1. Vamos a calcular primero este y luego calculamos esto. En calculadora el arco tangente de 1. 45. 45. Cuartos. Ajá, pi cuartos. Yo creo que depende de qué lo tienen. El arco tangente de 1 es pi cuartos. Ahora hay que ver cuánto me da el arco tangente de b, es decir, un valor que es muy grande, es lo que estoy poniendo cuando digo que b tiende a infinito. Si nosotros nos fijamos en la gráfica del arco tangente, A pi medios, ¿no? se acerca a pi medios, hace esto. Y nos crea una asíntota, y esa asíntota está en pi medios. Quiere decir que cuando b se hace un valor muy grande, el arco tangente se va acercando a pi medios. Entonces tengo pi medios menos pi cuartos. Pi cuartos. Estoy concluyendo que la integral converge, por lo tanto, la serie converge. Si recuerdan, las integrales impropias también puede ser que se vayan a más infinito o a menos infinito, en cuyo caso, entonces, si la integral se va a más infinito o menos infinito, yo concluyo que mi serie diverge. ¿Queda claro este ejemplo? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, gracias. Entonces ya vimos el criterio de la integral, ahora hay que ver el criterio de la razón y el criterio de la raíz, que ya se borró. Para el criterio de la razón y el criterio de la raíz, yo voy a calcular un límite. En el criterio de la razón se refiere a la razón o a un cociente o una proporción, una razón entre dos cantidades. Y entonces yo voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito del cociente del término a n más 1 entre el término a n. Eso me va a dar un valor. Para el criterio de la raíz,
yo voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término a n, igual me va a dar un valor. En cualquiera de los dos casos voy a comparar este valor. Si el valor que obtengo es menor a 1, entonces la serie converge. Si el valor me da mayor que 1, la serie diverge. Si el valor que obtenga me da exactamente 1, puede ser que sí, puede ser que no, lo más seguro es que quién sabe. Entonces, pues con este no podemos determinar si la serie converge. Hay series que me dan un valor de 1 y convergen, y hay series que me dan un valor de 1 y divergen. Entonces, si me da valor de 1, pues necesitaría otra técnica para evaluar si converge o diverge. Pero mientras me dé valores más grandes o más pequeños, la serie converge. Bueno, y en realidad me puede dar valores negativos. Se refiere a valor, el valor absoluto es menor que 1 o el valor absoluto es mayor que 1. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular para la serie la sumatoria desde 1 hasta infinito de 5 a la k sobre k factorial. Vamos a calcular esta usando el criterio de la razón. Para el criterio de la razón, se también conoce también como el criterio de la razón o criterio de las proporciones, en algunos libros lo menciona así. Para el criterio de la razón, necesito yo conocer el término AN, es decir, cuando k vale n, y cuando k vale n tengo 5 a la n sobre n factorial. Y necesito también el término AN más 1, es decir, cuando k vale n más 1. Entonces tendría 5 a la n más 1 entre n más 1 factorial. Entonces yo voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de a n más 1 entre n. Quiere decir que voy a dividir este entre este entre este. Y para que no me quede una fracción muy alta, pues de una vez voy a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. 5 al n más 1 por n factorial entre n más 1 factorial por 5n. Si se fijan, este es el término an más 1 y este es el inverso de an, por eso muchos libros lo escriben ya de una vez así. Entonces, ¿qué voy a calcular? El límite cuando n tiende a infinito. Tengo que empezar a simplificar esto para poder eliminar algunos términos. 5 a la n más 1, por las propiedades de los exponentes, podría escribirlo como 5 a la n por 5 a la 1. Cuando dos términos se multiplican y tienen la misma base, pues sus exponentes se suman. Este por este me daría 5 a la n más 1. Entonces estoy separando este. Este lo dejamos así. N más 1 factorial lo vamos a separar. Cuando yo tengo 4 factorial, significa que tengo 4 por 3 por 2 por 1. Y 3 por 2 por 1, pues es el 3 factorial. Pues quiere decir que el 4 factorial lo puedo representar como 4 por 3 factorial. Igual el 7 factorial lo podría representar como 7 por 6 factorial. Entonces cualquier número lo puedo representar como el producto de ese mismo número por el factorial anterior. Entonces si yo tengo el término n más 1, lo puedo representar como n más 1 por el factorial del anterior. Y el término que está antes de n más 1 es n. Entonces, n más 1 lo expreso así, como el producto de n más 1 por n factorial. Y este 5 a la n lo dejamos igual. Con eso empiezan a eliminarse algunos términos. 5 a la n se elimina con 5 a la n. N factorial se elimina con n factorial. Y solamente me queda el límite cuando n tiende a infinito de 5 a la 1 entre n más 1. Y como n tiende a infinito, 5 entre algo que se está haciendo muy grande, pues eso me da 0.
0 es más pequeño que 1, sí es más pequeño, entonces concluyo, L es igual a 0 y L es menor a 1, por lo tanto, la serie converge. ¿Preguntas con este ejemplo? No. ¿No? Maestra, Sí. ¿cómo dice que sacó el factorial de n más 1? Ah, el número factorial se supone que es el producto de todos los números que están desde el 1 hasta ese número, ¿cierto? Sí. Entonces, el 4 es el producto de 4 por 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 es 3 factorial. Sí. Entonces, puedo representar el 4 factorial como 4 por el 3 factorial. Si yo hago eso, podría representar cualquier número. ¿Por qué? Por ejemplo, el 6. 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y si yo calculo estos términos, pues son 5 factorial. Entonces, el 6 factorial lo puedo representar como 6 por el 5 factorial. Cualquier número lo puede representar como ese mismo número por el factorial anterior. Y si tú tienes una serie en la cual tienes 1, 2, 3, 4, n, ¿cuál es el número que sigue de n? N más 1. Entonces, el n más 1 factorial lo puede representar como ese mismo número multiplicado por el factorial del anterior, y el que está antes es n. Entonces sería por el factorial de n. Ya. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces pasamos a un ejemplo para el criterio de la raíz. Vamos a determinar si la serie a la menos n multiplicada por 2 a la n por n a la 2n entre 6 a la menos n. Vamos a determinar si esa serie converge o diverge. Para determinarlo necesito calcular el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de el enésimo término, que es cuando k vale n. Cuando k vale, ay, que le puse y llevaba acá. Maestra, una pregunta. Ujú. ¿Esos criterios solo son para las series o también para las sucesiones? Series, Ah, ok, gracias. solamente series. Ahí le volví a poner n. Entonces, el enésimo término de la serie es cuando k vale n, y entonces tengo 3 a la menos n por n a la 2n. Aquí también vale acá. N a la 2n entre 6 a la menos n. Y entonces hay que empezar a simplificar eso para poder eliminar esta raíz. Entonces tendría el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de. Como estos tienen exponente negativo, significa que los puedo cambiar de lugar. Este lo paso al denominador y este lo paso al numerador. Entonces me quedaría 6 a la n entre 3 a la n. Este n a la 2n lo podría representar así, o también lo puedo expresar como n al cuadrado y todo eso elevado a la n. El límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de. Como ahora todos tienen potencia n, pues los puedo agrupar, lo puedo expresar como el producto de 6
por n cuadrada, por 3, y todos están elevados a la n. Y entonces, como ahora tengo una potencia n y una raíz enésima, se eliminan y solamente me queda el límite cuando n tiende a infinito de 6n cuadrada entre 3. Y cuando n tiende a infinito, esto se hace infinito. Por lo tanto, L es infinito, y como L es mayor que 1, puedo concluir que esta serie diverge. No se ve. Pues necesito calcular estos dos límites y el resultado que me dé, determinar si converge, si es menor que 1, si es mayor que 1, y si me da exactamente igual a 1, pues no puedo determinar con esa serie. ¿Preguntas? Miss, con estos dos métodos no hay como otras reglas, ¿verdad? Como el de la integral. Como otra regla con la Tenía integral. como propiedades de que tenía que ser decreciente y así. Ah, no. No, en estos no. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Y pues bueno, esos serían los 3 criterios de convergencia. Nos sirve nada más para determinar si converge o diverge, pero no nos sirven para calcular a qué valor converge la serie. Les voy a subir al ratito unos ejercicios y ya por la tarde o mañana temprano les pongo un cuestionario. Maestra, Ya no hay- Sí. voy a preguntar, por ejemplo, lo de las sumas que está en el cuestionario de Schoology. Ujú. Por ejemplo, dice, cuando dice S3, S10, ¿qué significa el número que está La enfrente? suma parcial. Suma parcial de 3 elementos. Ajá, los primeros 3 elementos, o los primeros 10 elementos, o los primeros 15. Ah, ya entendí. Sería, nuestra serie va desde 1 hasta infinito. Ese 15, por ejemplo, sería la sumatoria desde 1 hasta 15. Maestra, y si por ejemplo Bueno, no es cierto, porque son los primeros 15 elementos. Si empieza en otro valor, esta terminaría en otro valor. pues ya, Si, por ejemplo, empezara en 5, pues serían los primeros 15 elementos, no iría de 1 a 15. ya. Sí, una Entonces, aclaración. sería, por ejemplo, si empieza en 5 sería hasta el 19, creo, ¿no? Sí, Ajá, sí, hasta 19. Sí. ya. Maestra, ¿y en los ejercicios podemos usar el criterio que queramos? Por esta vez les voy a especificar para que pongan en práctica todos. Ya después es el que ustedes crean más conveniente. Gracias. De nada. Y creo que ya casi se nos cierra. Entonces, pues ya, muchas gracias por atender la clase. Que tengan bonito día. Igualmente, Miss. Igualmente, mamá. Igualmente. Gracias, igual. Maestra.